Hare Krishna. Vamos a continuar el día de hoy con nuestro estudio del Sri Bhajan Rahasya, esta hermosa obra de Bhaktivinoda Thakur, en la cual se nos revelan los secretos para la práctica del Bhajan, para la práctica del canto del santo nombre. El día de hoy vamos a estudiar el Chaturta Yama Sadhana, el cuarto capítulo del libro, que corresponde en el yama o el periodo de tiempo entre las 11 a.m. y las 3:30 p.m. Y como hemos explicado en los capítulos anteriores, cada uno de estos yamas está relacionado con el Astakaliya Lila de Srimad Mahaprabhu en Nitya Navadvip, el Astakaliya Lila de Sri Radha Krishna en Sri Vrindavan Dham, en las diferentes etapas del desarrollo de la fe. Específicamente este cuarto yama está relacionado con Ruchi, o con el gusto al cantar el santo nombre, y también este llama está relacionado con el cuarto verso del Sisastaka o de las oraciones reveladas por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Entonces voy a empezar recordando, meditando el Astakaliya Lila de Srimad Mahaprabhu, que es la puerta de acceso para entrar al Lila de Radha Krishna en Sri Vrindavan Dham. Durante el periodo del mediodía, Srimad Mahaprabhu continúa disfrutando de cantos y bailes intensamente entusiastas, rodeado de sus amados devotos como Advaitacharya, Gadadhar Pandit y el divino loco Nityananda Prabhu. Después de esto, ellos deambulan a lo largo de los jardines y arboledas en la orilla del Ganges, donde disfrutan de las brisnas refrescantes del río. Los agradables sonidos de abejorro que se encuentran en estos jardines recuerdan al Señor Chaitanya los pasatiempos extáticos entre Radha y Krishna que están ocurriendo de forma simultánea en Sri Vrindavan Dham. Yo medito de esta manera en los pasatiempos diarios de Sri Gauranga Mahaprabhu. Ahora vamos a meditar en los pasatiempos óctuples que ocurren en Sri Vrindavan Dham entre Sri Radha y Krishna. Recuerdo a Radha y Krishna durante el periodo del mediodía. Radha y Krishna se encuentran en Sri Radha Kunda y exhiben síntomas como el erizamiento del vello corporal, el asombro, el éxtasis y otros sentimientos divinos, los cuales adornan sus cuerpos trascendentales. Ambos sienten en este momento el deseo de jugar amorosamente y de esta manera se absorben en diversos tipos de juegos como el sub y baja, esconderse en el bosque, divertirse en el agua, esconder la flauta, beber miel, adorar a Suryadev, el regente del sol. Cada uno tenía un gran anhelo por el otro, y ambos fueron atendidos por sus respectivos grupos de Shakis y de Shakas, de amigos y de amigas. Al respecto, en el Bhajan Rahasya se explica o se narra uno de los versos del Govinda Lilamrita. El verso del capítulo número 8, texto 1. En el Govinda Lilamrita se narra una introducción a los pasatiempos del mediodía. Yo medito en Sri Radha Krishna, quienes disfrutan juntos al mediodía mientras son decorados con diversos bhav, como los Astashalbika bhav y los Vyavichari bhav. La terquedad, el anhelo, les hacen sentir un tremendo desasosiego. En sus pasatiempos amorosos, Kandarpa Gyagya, las ingeniosas palabras de Silalita y otras Shakis les causan un enorme placer. Ellos disfrutan de juegos como columpiarse, retozar en los bosques, jugar dentro del agua, Yala Keli, robar la flauta, Vamsi Harana, tener encuentros amorosos, beber miel, adorar al dios del sol y muchos otros pasatiempos en los que son servidos por sus más amadas. Después de terminar su prasada seva en Nanda Bhavan, es decir, de cocinar para Krishna, Srimati Radharani regresa a Yavad con sus Shakis y allí espera ansiosamente el encuentro con el Señor Krishna. Yatila, su suegra, la envía a adorar a Suryadev y con esta excusa ella sale de su casa con las Shakis y se encamina secretamente hacia el Sri Radhakunda, donde pueden encontrarse libremente. Allí el darshan y el contacto con él decoran su Astashalbika bhav, Kila Kinchana y muchos otros bhav. La terquedad de Srimati Radharani
hace que su Pranedvar saboree al máximo las velocidades de los pasatiempos y estimula su siempre renovado anhelo. Luego tienen lugar muchos pasatiempos entre Krishna y las gopis, tales como encontrarse con ellas, bromear mientras juegan a los dados, jugar al escondite, el robo de la flauta, beber miel, jugar con ellas en el agua, tomar un refugio, fingir que se está dormido y adorar al dios del sol. Absorto en la meditación de estos pasatiempos, el Raganuga Sadhaka hace kirtan de los nombres de el Señor Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muy bien. Entonces, como les explicaba, este cuarto llama está relacionado con Ruchi Vayan, con experimentar un gusto en la práctica del santo nombre. Entonces, en las secciones anteriores hemos hablado de cómo el realizar Vayan Kriya, el canto del santo nombre y las otras actividades devocionales nos permiten anarta nivriti o la limpieza de todos los aspectos indeseables de nuestro corazón. Y en la medida en que nuestro corazón se limpia, vamos a poder experimentar ruchi o vamos a experimentar un gusto, un apego por cantar los santos nombres de Dios. Al respecto del Upa de Sambrita de Srila Rupa Goswami, el verso 7 declara: el santo nombre, la personalidad, los pasatiempos y las actividades de Krishna son todos trascendentalmente dulces como el azúcar candy. Aunque la lengua de alguien que padece de la ictericia, de la avidia, la ignorancia, no pueda saborear nada dulce, es maravilloso que por solo cantar cuidadosamente estos dulces nombres todos los días, se despierta un gusto natural en la lengua y la enfermedad de la avidia queda gradualmente erradicada por completo. Entonces, al inicio de nuestra práctica espiritual, debido a que tenemos suciedad en nuestro corazón, no vamos a experimentar la dulzura de Srinam. Pero gradualmente, en la medida en que tomamos la medicina del Vayan Kriya y nuestra mente y nuestro corazón se purifican, poco a poco vamos a liberarnos de la avidia y vamos a experimentar que el santo nombre es madura, que el santo nombre es muy dulce y que es lo único que da felicidad real a nuestra alma. La esencia de todo consejo es que uno debe emplear todo su tiempo, las 24 horas del día, en cantar y recordar muy bien el divino nombre, la forma trascendental, las cualidades y los pasatiempos eternos del Señor, ocupando así gradualmente su lengua y su mente. De modo que uno debe residir en Braya, Goloka Vrindavan Dham, y servir a Krishna bajo la guía de sus amados devotos. Uno debe seguir los pasos de los amados devotos del Señor, quienes están intensamente apegados a su servicio devocional. Entonces, en la medida en que el practicante experimenta Ruchi, él siente que no debe perder un solo momento de su día en actividades que no le recuerden a Krishna. Y de esta forma, él va gradualmente a intensificar su práctica del Vayan, a intensificar su meditación, Vishnu Smaranam, a intensificar el escuchar de labios de los Ragadmika Bhaktas respecto a los pasatiempos del Señor de Krishna, y de esa manera la mente se va a sumergir en la realidad de Sri Vrindavan Dham. Entonces, ¿qué es residir en Braya? Pues uno puede residir en Braya físicamente y tener su mente y su corazón fuera de Braya, o uno puede vivir fuera de Braya pero estar absorto en los pasatiempos que ocurren en Sri Vrindavan Dham. Por lo tanto, residir en Braya es rendir nuestra mente y nuestro corazón y poder tener un estado de conciencia que nos recuerde al Señor Krishna las 24 horas del día. Muy bien. Respecto entonces a las oraciones del Señor Chaitanya Mahaprabhu, entonces este cuarto verso corresponde, este cuarto llama corresponde al cuarto verso de el Siksastakam. Nadananda Yananda Sundarin Kavitam Vayagadisha Kamaye Mamayan Maniyan Manishvare Bhavatat Bhaktira Haitukitu allí. Oh mi Señor, no tengo ningún deseo de acumular riquezas,
Tampoco deseo usar de forma egoísta la vida sexual. No quiero ninguna cantidad de seguidores y no deseo apegarme al conocimiento mundano expresado en un lenguaje poético, es decir, la sección Karma Kanda de los Vedas. Lo único que quiero es tu servicio devocional, nacimiento tras nacimiento. Entonces, ese es el sentimiento que debemos cultivar para poder cantar el santo nombre con un apego genuino y verdadero. Srila Bhakti-Rasaq Siddhartha Goswami Maharaj nos explica que hay tres campos: el campo de la explotación, el mundo material, el campo de la renunciación y el campo de la dedicación amorosa. Y que nuestro objetivo como practicantes de Bhakti Yoga es ir a este campo de dedicación amorosa. Por esto, este proceso para la conciencia de Krishna, más que ser la ciencia del desapego, es la ciencia del apego. Y por esto, los dos primeros principios para la práctica del Saranagati o de la rendición a la dulce voluntad de la Suprema Personalidad de Dios son Anyakulasya Sankalpa Pratikulya Vivarjanam. Tenemos que aceptar todo lo que nos favorece en el desarrollo del Krishna Bhakti y tenemos que dejar de lado o rechazar todo aquello que nos impide establecer nuestra relación de amor puro por Dios. Y estos dos aspectos los podemos ver vivenciados en este cuarto verso del Siksastakam. Entonces, por un lado, el Señor Chaitanya nos está diciendo: Nana Nayananda Shundarin Kavitam Vayagadisa Kamaye. Yo no quiero ninguna cantidad de seguidores, yo no quiero disfrutar de riquezas mundanas, yo no quiero disfrutar irrestrictamente del sexo opuesto, yo no quiero apegarme a Kavitam o a las diferentes partes de los Vedas que hablan de poesía mundana. ¿Qué es lo que yo quiero o a qué me debo apegar o qué apego me va a permitir trascender estos condicionamientos inferiores? Mamá Yadmani Yadmanish Bare Babatat Bhaktir Ahaitukito allí. Yo quiero que nacimiento tras nacimiento pueda servirte de forma incondicional. Y al apegarme a este servicio devocional, gradualmente voy a dejar mis condicionamientos inferiores. Entonces acá el Señor Chaitanya Mahaprabhu está despidiéndose del mundo material. Está diciendo: ya no me interesa esto, ya no me interesa esto, ya no me interesa esto. Mi único apego en este momento es que yo pueda servirte sin ninguna condición. Y pues a pesar de que nosotros no estemos todavía en ese nivel de rendición, en ese nivel de renunciación, el recordar las oraciones de los sadhus, el recordar las oraciones del Ser Supremo, nos va a permitir que gradualmente cultivemos este deseo sincero en el corazón de desarrollar Ananya Bhakta o devoción exclusiva por los pies del loto de Sri Hari. El Bhakti aparece en el corazón cuando se practica Harinam Kirtan con una fe inquebrantable. Pero el cuerpo perfeccionado del Sadhaka, Swarupa Siddha, solo se manifiesta cuando se abandona toda conexión con la felicidad sensual de este mundo. Entonces, cuando tenemos Sraddha, Sastriya, una fe basada en la comprensión profunda de las escrituras, de forma natural vamos a empezar la práctica del Hari Bhajan. Pero no vamos a alcanzar un cuerpo espiritual a menos de que realmente hayamos renunciado por completo a los diferentes tipos de disfrute en el plano material. Entonces acá el Señor Chaitanya Mahaprabhu nos está indicando, nos está motivando para que desarrollemos un cuerpo espiritual y para que podamos liberarnos de los diferentes upadis o designaciones materiales que nos mantienen naciendo y muriendo en el samsara. Esta renuncia a la felicidad sensual es de dos clases: positiva, ambaya, y negativa, vyatireka. Ambaya se refiere aquí a la característica más importante de la devoción, que es el cultivo de actividades favorables a Krishna. Anukulya Krishna Anushilanam, Sravanam, Kirtanam, Vishnusmaranam, etc. Y Vyatireka se refiere a las características secundarias a la devoción, que son no desear nada aparte de la satisfacción de Krishna y la ausencia de cubiertas como el karma y como el jnana.
Las palabras Nadanam, Nayanam de este texto explican claramente el síntoma de Vyati Reka o la renuncia del plano negativo. La palabra dana se refiere a la riqueza y los artículos conectados para el disfrute y el entretenimiento. La palabra yana se refiere a la esposa, los hijos, los sirvientes, los súbditos, los amigos y los parientes. Sundarikavita significa conocimiento ordinario expresado en poesías y escrituras mundanas. Oh Krishna, Señor de mi vida, no te pido estas cosas. Mi único ruego es que pueda tener devoción exclusiva por tus pies de loto, nacimiento tras nacimiento. Entonces, es muy importante entender cómo nosotros podemos conectar todo con Krishna y ser sinceros en cómo el medio ambiente puede ayudarnos en esa conexión o caso contrario puede ayudar a cubrirnos por la energía ilusoria y desconectarnos del Señor Krishna. Entonces, realmente acá se está hablando del apego y de la rendición. ¿Por qué? Porque externamente una persona puede tener propiedades, puede tener familia, puede tener hijos, puede tener una hermosa esposa, puede tener muchos bienes. Y si él piensa que esos bienes son para su disfrute egoísta, entonces está siendo cada vez más cubierto por el concepto de Ahad Mameti y esto no le va a permitir al alma cantar el santo nombre con la pureza del corazón. Pero por otra parte, un Grihasta Vaishnava puede que externamente tenga bienes materiales, tenga una esposa, tenga unos hijos, tenga unos seguidores, tenga propiedades. Pero si él entiende que nada de esto le pertenece y que simplemente todas estas personas y estos enseres han sido puestos bajo su cuidado y son instrumentos para el servicio a Krishna, entonces toda esta misma parafernalia y estas mismas personas le van a ayudar a avanzar en su práctica espiritual. Entonces podemos ver cómo en última instancia el principal problema es rendir nuestra mente y entender que nosotros no somos los propietarios, no somos los disfrutadores y no somos los controladores. Simplemente somos los guardianes y que todo lo que tenemos a nuestro alrededor lo debemos ver en conexión con el Señor Krishna. Nirvande Krishna Sambandha Yukta Vairagya Ukshate. La persona que puede conectar la materia con el espíritu es completo en su renunciación. Pero la persona que no tiene la capacidad de conectar la materia con el espíritu y entender que todo el universo material simplemente es el padian, es la bandeja con la materia prima para ofrecer al Señor Supremo los diferentes upacharas, siempre va a ser incompleto en su renunciación. Entonces, acá el Señor Chaitanya nos está diciendo, renuncia al concepto de pensar que todos estos seres y todos estos enseres son para tu disfrute personal y egoísta. Acepta que todo lo que has recibido en tu vida simplemente es una prueba de la misericordia de Krishna y tienes que conectarlo de forma positiva con el campo del servicio devocional. Quien no ha escuchado nunca Harikatha no se siente inclinado a servir a Hari. Esta persona utiliza su tiempo, dinero y esfuerzo en actividades mundanas y mantiene la idea de yo soy la disfrutadora, aham mama, mi cuerpo, mi mente, mi ego, mi intelecto y el ego extendido, mi casa, mi esposa, mis hijos, mis propiedades, etc. Entonces, es muy importante escuchar Harikatha para que gradualmente podamos limpiar nuestra óptica, podamos cambiar nuestra óptica y podamos ver todo en conexión con el Señor Krishna. Podamos entender nuestro Sambandha Gyana, el yoga de las relaciones con la divinidad. La misericordiosa disposición de Hari, Guru y Vaishnavas es la única manera de que la entidad viviente pueda liberarse de estos sufrimientos y se despierte en su corazón el deseo por servir a Bhagavan, Bhagavat Seva Briti. Entonces, si una persona no se asocia con los sadhus, si una persona no escucha Harikatha, él va a creer que todo lo que tiene alrededor es para su disfrute egoísta.
Pero cuando uno escucha de los sastras, cuando uno escucha del señor Hari, cuando uno escucha de los sadhus, ellos le van a recordar a uno que la real posición que uno tiene es ser Nitya Krishnadas, un eterno sirviente de la verdad. Y gradualmente, al recordarlo de forma permanente, se va a despertar en nosotros el deseo de servir a Dios a través de cantar su santo nombre. Sri Krishna es el supremo señor de todos los señores y por adorarlo a él, todos los demás son adorados. En el Srimad Bhagavatam 4.31.14 se afirma: Yata taror mula nishe chanena tripyamti tat skanda bhujopashaka prano praharak cha yadhendriyanam tataiba sarvarharam achyuteyam. Igual que por regar la raíz del árbol se alimentan todas las partes del mismo, como el tronco y las ramas, y por satisfacer los aires vitales a través del alimento se nutren todos los sentidos, de la misma manera, por adorar a Sri Krishna, se adora también a todos los semidioses y los antepasados. Entonces, acá en este verso se nos está pidiendo devoción exclusiva. Y para eso tenemos que concentrar nuestra adoración en el objeto de adoración. Entonces, de forma natural, cuando nosotros regamos la raíz del árbol, que es el Prema Bhakti por Bhagavan Sri Krishna, cuando nosotros prestamos servicio devocional a Krishna, vamos a cumplir todos los diferentes dharmas con los antepasados y con los diferentes semidioses. Ahora, alguien podría decir, ¿qué hay de malo en adorar a Bhagavan y en adorar al mismo tiempo a los semidioses? Pues los acharyas nos han dicho, la respuesta es que esta adoración, en la cual se mezcla la adoración a Bhagavan y la adoración a los diferentes devadatas, denota falta de fe en Bhagavan. Los semidioses están regidos por cualidades materiales, son bhaktas, devotos que tienen deseos materiales, mientras que el proceso de servir a Bhagavan es totalmente trascendental. No se debe ser irrespetuoso con los semidioses, pero tampoco es correcto situarlos en el mismo nivel de Krishna. Entonces respetamos a los semidioses porque son devotos de Bhagavan, pero adoramos a Bhagavan Sri Krishna porque al adorarlo a él, automáticamente todos los semidioses van a quedar complacidos. El siguiente punto que nos explica el señor Chaitanya en este verso es que no debemos realizar nuestra práctica espiritual queriendo incrementar el número de seguidores o de discípulos. Entonces en el Srimad Bhagavatam, en el canto 7, capítulo 13, texto 8 se dice: Na shishyam anabanitam grantam naiva vyashet bahum na vyakyam upayumjita narampam arabet quashit. No se debe aceptar un gran número de discípulos para obtener ganancias materiales, ni se debe estudiar muchos libros o dar clases sobre las escrituras para ganarse la vida. Por otro lado, se deben abandonar las grandes empresas. Y acá, al respecto, Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj comenta: mientras explicaba el deber de un sannyasi, de un renunciante, Dervashi Narada dijo a Maharaj Yudhishthira: un sannyasi debe viajar de un lado a otro, dedicar su vida a Narayan y buscar el bien de todas las entidades vivientes. No debe dedicarse a ninguna actividad para mantener su vida, ni participar en conversaciones solo por discutir. El sannyasi debe aceptar únicamente lo que le llega a modo de limosna. No debe apegarse a la literatura que trata de asuntos materiales temporales, ni debe tampoco, para aumentar el número de discípulos, dar mantras a personas que no estén preparadas. No debe mostrar su erudición sino estudiar las escrituras relativas al bhakti y poner estas enseñanzas en práctica. Es desfavorable para la devoción pura y también una pérdida de tiempo construir y mantener grandes templos y hacer alardes de opulencia. Muchas personas no capacitadas se refugiarán en estos templos y sus malos actos difamarán la sociedad de los sadhus.
Las personas santas deben hacer bhajan bajo la guía de sus superiores, siguiendo el sendero marcado por la sucesión discipular. Solo un sadhaka en la plataforma de Bhav está capacitado para ser discípulos y lo hace solo para el bien de la sociedad y para la protección de la sampradaya. Las escrituras prohíben que personas que no están preparadas tengan muchos discípulos. Entonces, una vez Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur estaba explicando estos conceptos y él decía pues, que uno no debe tener muchos templos, uno no debe tener muchos discípulos, uno no debe hacer muchos emprendimientos porque eso puede arruinar su bhajan. Y terminó la clase y uno de sus discípulos se acercó y le preguntó: Gurudeva, usted acaba de explicar esto, pero nosotros vemos que usted tiene cientos de discípulos, que usted tiene más de 64 templos, que usted tiene muchos proyectos en relación a la conciencia de Krishna. Entonces, ¿cómo podemos armonizar lo que vemos en su vida con la instrucción del Señor Chaitanya y con lo que usted mismo estaba explicando? Y él dijo, esto es una cuestión de capacidad. Mientras que para una persona tener un hijo, por ejemplo, e intentar levantar una familia, ya lo topa totalmente y no tiene más tiempo ni más energía para realizar otras actividades. Otra persona puede dirigir cientos de templos, tener miles de discípulos, tener muchos proyectos para la conciencia de Krishna y sin embargo estar tranquilo y tener paz mental para realizar Hari Kirtan. Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir tener un criterio apropiado? La sinceridad en nuestro corazón. Pero es muy importante entender lo que está explicando acá el Srimad Bhagavatam. ¿Por qué? Porque desafortunadamente vemos que en el nombre de la prédica a veces se empiezan a dar iniciaciones a diestra y siniestra, personas que no son preparadas para recibir la iniciación. En nombre de la prédica se hacen muchos proyectos que son karma, jnana, mishra bhakti, bhakti mezclado con karma y con jnana. En nombre de la prédica a veces se hacen grandes templos que requieren muchas inversiones, que requieren mucha energía de los devotos para su administración y eso gradualmente empieza a debilitar la práctica del bhajan. Entonces, una persona que decide ser asraya, que decide ser refugio y que decide tomar esta consideración de ser maestro espiritual y de dirigir almas en el camino hacia la trascendencia, tiene que ser siempre muy sincera y muy consciente de sus alcances y de sus limitaciones y entender que las almas que la divina providencia coloca en su vida son almas para poder servir y para poder ser entregadas a los pies del loto del Señor Krishna. Pero en ningún momento son simplemente cifras para engrosar el pratista, para decir, miren, yo soy un gran gurú, tengo muchos seguidores, tengo muchos templos, tengo muchos proyectos. ¿Por qué? Porque sabemos que el pratista nos aleja de Dios y que si nosotros nos sentimos engreídos de nuestra posición, engreídos del servicio, Krishna fácilmente nos puede quitar cualquier tipo de empoderamiento que nos haya dado en la vida y nos puede dar un golpe muy fuerte en la vida y nos puede dejar contra el piso. Entonces, lo único que nos va a proteger es la sinceridad y es tener la guía de Vaishnavas más cualificados que nosotros sobre nuestras cabezas que nos permitan dirigir nuestra práctica de forma correcta. No debe uno preocuparse por la pérdida de los bienes materiales. En relación con esto, el Bhakti-rasamrita Sindhu 1.2.144 cita el Padma Purana. La persona dedicada a Hari Bhakti debe permanecer inalterable y seguir recordando a Hari tanto si tiene éxito y consigue alimentos y ropas, como si lo único que obtiene son pérdidas en su vida. Cuando la entidad viviente alcanza Rushi, un gusto superior, un gusto por Sri Bhagavad Gita y el santo nombre, abandona su apego por las cosas mundanas y se contenta con ropas, alimentos necesarios para proteger y mantener su cuerpo. Su mente permanece tranquila tanto si pierde algo como si lo gana. Su actitud es que lo que se pierde o se gana es la voluntad del Señor. Sabe que las ganancias y las pérdidas vienen dadas por el karma.
Desapegada de los asuntos materiales, esta persona recuerda el nombre de Sri Bhagavan con la mente en paz. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Entonces es importante realizar que todas las ganancias y todas las pérdidas que tenemos en nuestra vida ya vienen prescritas por nuestro prarabdha karma, por nuestro karma previo. Y a pesar de que obviamente no debemos excusarnos en esta premisa para ser perezosos, para no trabajar, para no cumplir con nuestro dharma, porque el Señor Krishna dice en el Bhagavad Gita, nunca te apegues al incumplimiento de tu dharma ni te apegues al fruto de la acción, actúa con la mejor conciencia posible y entrégame el resultado de la acción. Entonces nosotros tenemos que realizar la impermanencia de las cosas materiales y entender que en algún momento vamos a tener ganancias y en otro momento vamos a tener felicidad y entender que en algún momento vamos a tener, digámoslo, un estado de bienestar material y en el otro momento lo vamos a perder porque esto es Dukkhalayana Swasatam, es temporal, y entender que como practicantes de Bhakti tenemos que desarrollar titiksa, tolerancia. Matras parsastu kaunteyasi toshna sukha dukkada. La felicidad y la aflicción, sukha y dukkha, son temporales y por lo tanto tenemos que aprender a tolerarlo e internamente estar ocupados en Hari Bhajan, que es la única actividad que va a trascender todas estas limitaciones espaciotemporales. Entonces Bhaktivinoda Thakur, en el libro Bhakti Loka, al respecto, él nos recomienda que una persona, si tiene más de lo necesario, si come más de lo necesario, si junta más fondos de los requeridos, va a destruir su práctica espiritual. Pero por otra parte, si una persona también tiene menos de lo requerido, no tiene los fondos necesarios, si es un grihasta vaishnava para mantener su hogar, para mantener su familia, para mantener sus hijos, también va a destruir su práctica del bhajan. Por lo tanto, de nuevo tenemos que ser sinceros y tenemos que identificar cuáles son nuestros deseos, cuáles son nuestras necesidades y cómo podemos tener un equilibrio en nuestra vida material que nos permita cultivar el bhajan. Entonces, una persona en una plataforma muy avanzada puede que él no le afecte nada externo y él sea estable en el canto del santo nombre de Dios. Recordemos que Srila Gaura-Kiṣore Babaji Maharaj iba a las letrinas a cantar el santo nombre para que nadie lo fuera a perturbar. Pero lo más probable es que si nosotros vamos a una letrina a cantar, nos enfermamos, nos vomitamos, quedamos perturbados mentalmente y no vamos a poder profundizar en nuestro bhajan. Entonces, nosotros necesitamos un medio ambiente favorable para hacer nuestro bhajan. Y en ese medio ambiente favorable tenemos que determinar si podemos llevar celibato para toda la vida o si tenemos que casarnos y tener una familia y tener un hogar con conciencia de Krishna, si tal vez podamos vivir con muchas personas, dormir en el piso y no necesitemos ningún espacio privado, o si necesitamos un cuarto o un espacio privado para poder dormir, para poder descansar, si podemos consumir cualquier tipo de alimentos o si requerimos una alimentación especial que nos permita tener un buen estado de salud. Y todas estas consideraciones tienen que ser ajustadas de acuerdo a tiempo, lugar y circunstancia. Por esto, uno de los principios para la práctica del Bhakti se llama Loka Vichara. Loka Vichara es mi consideración como practicante en relación al mundo alrededor. Pero independiente de esto, como yo sé que la naturaleza del mundo material es Dukkhalayana Asvasatam, es temporal y está llena de miserias como el nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte, entonces si algo me descoloca, si algo me saca de mi zona de confort, yo debo entender que es simplemente la voluntad de Bhagavan Sri Krishna y debo continuar a pesar de las condiciones externas con el canto del santo nombre y mientras tanto debo tolerar las situaciones externas para no desviarme del cultivo de la devoción. Mukunda nunca se manifiesta en un corazón en el cual no se anhela la trascendencia. Por esto la entidad viviente se mantiene en el olvido de Bhagavan.
Se debe seguir el carácter de los devotos de Srimad Mahaprabhu y guiado por sus sentimientos se debe permanecer pacífico y tranquilo en toda circunstancia. Entonces, en una ocasión, estaban en Srivasanga haciendo el Prem Sankirtan, el Sankirtan de Sri Chaitanya Mahaprabhu, y en un momento el hijo de Srivas Pandit murió. ¿Y cuál fue la instrucción de Srivas Pandit a su esposa, a las damas que la acompañaban, a sus familiares? Por favor, mantengan la calma, mantengan la tranquilidad, no vamos a hacer un escándalo, no vamos a gritar, no vamos a llorar, porque no queremos perturbar el Kirtan de Mahaprabhu. Entonces, él demostró con su propio ejemplo, siendo una situación muy difícil como la muerte de un hijo, que nosotros tenemos que guardar la calma y permitir que esta corriente del Prem Sankirtan continúe en nuestro corazón. Y tal vez este sea un ejemplo muy elevado de la conciencia de un devoto puro como Srivas Pandit, pero pues al seguir el ejemplo de estas grandes personalidades en la ciencia del servicio devocional, poco a poco vamos a desarrollar este rushi o este gusto superior por el canto del santo nombre y vamos a tener la fuerza necesaria para tolerar las dualidades de la existencia material. Una persona con el nivel adecuado para el Vaidhi Bhakti debe ganar dinero para mantenerse por medios virtuosos prescritos, es decir, de acuerdo a su posición dentro del Varnashram Dharma. Es bueno aceptar bienes para cubrir las necesidades. Desear tener más de lo necesario crea apego, lo cual destruye gradualmente el vayan, y aceptar menos de lo necesario también es perjudicial, ya que la carestía hace que el vayan se debilite. El sadhaka se desapega de los objetos de disfrute que no son útiles para el servicio a Krishna, pero no de aquello que puede ser utilizado en el servicio al Señor. Como no piensa en hacer uso de estos objetos para su placer egoísta, no tiene la necesidad de renunciar a ellos. Entonces, si él puede conectar todo lo que tiene con el servicio a Krishna, no hay necesidad de que tome renuncia externa o que renuncie a estos objetos de los sentidos. Pero, sinceramente, si el sadhaka no tiene la capacidad de conectar la materia con el servicio a Krishna, lo mejor es que renuncie a los diferentes objetos materiales y cante el santo nombre sin ningún tipo de apego material. La gente ignorante admira la renuncia artificial y glorifica a quienes acumulan conocimiento especulativo. Esta clase de renuncia y de conocimiento carentes de la inclinación a servir solo originan conversaciones mundanas y engaño. No hay bhakti puro en ellos. Entonces la renuncia tiene que ser con conocimiento de causa y efecto y la renuncia tiene que ser dirigida hacia servir a la suprema personalidad de Dios. Y por otra parte, tal vez una persona en la orden de vida de Grihasta tenga que estudiar diferentes ramas del conocimiento material para ganarse la vida. Pero es importante que entienda que este conocimiento simplemente viene a ser parte del Naimitika Dharma y es para cumplir con un objetivo material en su vida, pero por encima de esto está el conocimiento trascendente, que es el conocimiento en relación con Bhagavan, con Bhakta y con Bhakti. Entonces, una vez el señor Chaitanya castigó a Murari Gupta. ¿Por qué? Porque él estaba muy engreído de su conocimiento mundano que había adquirido a nivel de la medicina, a nivel del Nyaya, a nivel de la astrología. Y él le dijo a Murari Gupta que él iba a ir a mediodía a su casa y le iba a dar una lección. Y Murari Gupta quedó un poco sorprendido, él era una persona mayor, era una persona muy respetada, era una persona con conocimiento, era un Kaviraj, era un médico. Entonces de repente el señor Chaitanya se decoró, se colocó un turbante, se colocó joyas preciosas y llegó a mediodía a la casa de Murari Gupta, se subió encima de la mesa y empezó a orinar en el plato de comida de Murari. Y Murari quedó totalmente sorprendido. En ese momento el señor Chaitanya le dijo, así me siento yo, como tú te estás sintiendo, humillado,
Cuando pones por encima del conocimiento del Bhakti, tu erudición mundana, tu medicina mundana, tu lógica mundana, tu astrología mundana. La vida es rasa y el santo nombre es Chaitanya Rasa Vigraha. Es la vida de la rasa, es lo que nos va a revelar el rasa en nuestra vida. No te desconcentres, entiende que el conocimiento material tiene un principio y un fin y entiende que el conocimiento de la relación del alma con Krishna es un conocimiento eterno, positivo, progresivo e inmortal. Y después de esto, pues Murari Gupta no fue que dejó la medicina, no fue que dejó de trabajar para mantener su familia, pero él simplemente entendió la lección y él entendió que no tenía que sentirse engreído porque tenía algún conocimiento material y que ese conocimiento también debía ser utilizado para servir a Hari y para servir a los Vaishnavas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a estudiar los Vedas son tan amplios, tan grandes, tan profundos, que podemos fácilmente enredarnos en las diferentes secciones de los Vedas, como el Karma Kanda, como el Jnana Kanda. Tenemos que entender que estas secciones simplemente son dadas para que las almas que no tienen Bhakti Sukriti puedan empezar a tener un tipo de fe o de piedad que los encamine hacia la religiosidad. Pero la sección principal de los Vedas se llama Bhakti Kanda y es la ciencia del servicio devocional. Y por esto nuestro principal libro de estudio, obviamente bajo la guía de los acharyas, bajo la guía de los Goswamis, es el Srimad Bhagavatam. Porque el Srimad Bhagavatam desde su mismo inicio ha explicado Dharma Projita Kairava, que este Bhagavatam viene para destruir todos los falsos conceptos que se tejen en nombre de la religiosidad y para establecer el Bhakti de forma pura como la joya cimera entre todo el conocimiento espiritual. Oh Vaikuntha Nath, mi mente está contaminada por el deseo de pecar. ¿Cómo expiaré el sufrimiento de esta mente que está siendo constantemente acosada por deseos? Mi mente está muy apegada a los diferentes deseos. Algunas veces está confundida por la felicidad, otras por la tristeza y otras por el temor. Siempre dedicada a colectar riquezas y bienes materiales, ella no siente placer al escuchar los relatos de tus pasatiempos. ¿Cómo puedo entonces recordarte y meditar en ti? Cuando en el corazón del sadhaka aparece la devoción exclusiva, se manifiesta en él un sentimiento de humildad natural. Anhelando saborear constantemente la dulzura de Bhagavan, el sadhaka se arrepiente y dice: ¡ay de mí! No he hecho ningún sadhana vayan. Mi corazón está contaminado, mi mente es perversa, y como consecuencia abandonaré a mi misericordioso Señor y me ahogaré en un pozo de disfrute material. Entonces, es natural en estas etapas de la devoción más avanzadas que el devoto sienta humildad, que el devoto sienta que ha perdido su tiempo en inútiles causas materiales y que el devoto experimente el deseo de no volver a perder un solo segundo de su vida y siempre ocupar toda su energía en el servicio a Sri Hari. El prema maduro es humildad. Por eso, Karpanya es una de las últimas etapas del desarrollo del Saranagati, y es que en la medida en que avanzamos espiritualmente vamos a desarrollar cada vez más humildad. El devoto entiende que cualquier placer dentro del universo material es insignificante comparado con la más ligera experiencia del néctar de la fragancia de los pies del loto de Bhagavan Sri Krishna. Quien ha probado la melaza la abandonará cuando saboree el fragante azúcar candy. Del mismo modo, antes de cultivar la devoción por Bhagavan en la asociación de devotos puros, la entidad viviente se deja seducir por las palabras floridas de los Vedas, que desea saborear los alimentos nectarios y obtener placeres celestiales de Swarga Loka, y luego por la influencia de la asociación con los Gyanis busca la liberación impersonal. Por esto, las escrituras son unánimes al declarar que uno no debe esforzarse por lograr lo que es temporal y material.
Los sabios abandonan la búsqueda de estas cosas temporales y se esfuerzan por alcanzar el bien eterno, el servicio a Sri Hari, que es el Dharma eterno del alma. Oh Señor, en la felicidad de fundirse con el Brahman no se encuentra ni una gota de la dicha que se obtiene meditando en tus pies de loto, oyendo hablar de tus pasatiempos que brotan de los labios de los devotos expertos en saborear el Braya Rasa. Oh fuente de toda fortuna, yo no deseo tener un puesto con la soberanía de Dhruva Maharaj en el universo, o el puesto de Brahma para gobernar la tierra. Tampoco deseo las perfecciones místicas, tampoco quiero la liberación si esto significa que debo alejarme de ti. Lo único que deseo es tu servicio, nacimiento tras nacimiento. Por cultivar el servicio devocional puro e ininterrumpido y carente de motivaciones personales, el sadhaka experimentará su forma trascendental, Swarupa, y cuando esto ocurre, se desatará fácilmente el nudo de la ignorancia que le hace pensar que el cuerpo material soy yo y los objetos materiales son míos. Cuando la entidad viviente trasciende las tres modalidades de la naturaleza material, puede experimentar Bhagavat Rasa, que posee todas las potencias. Esto ocurre por la influencia de los devotos puros. Una vez realizada, la jiva busca a Bhagavan, que se encuentra más allá de las modalidades materiales, quien es la verdad absoluta no dual, dotada de todas las cualidades trascendentales y quien es infalible. Por cultivar el bhakti de este modo, poco a poco la persona se va situando eternamente en su swarupa, en su cuerpo espiritual y en su relación eterna por Dios. Por la potencia del bhakti, los devotos pueden cortar la ignorancia de raíz. Todos sus sentidos están puestos en el servicio a Bhagavan, y ellos de esta forma obtienen la meta más elevada saboreando su infinita belleza. Por lo tanto, abandona todo vano intento por dominar la materia y haz bhajan de Brajendra Nandan Sri Krishna, quien es eterno y está lleno de dicha trascendental. Esta es la única actividad auspiciosa para tu ser. Om Agyanati Mirandasya Gyanangyana Shalakaya Chasurumilitan Tasmai Sri Gurave Namaha.